Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Lo que vamos a hacer hoy es esta tablilla. Vamos a pintarla así con un poco aspecto antiguo. Voy a crear mi propia marca de colonia, cada una que ponemos nuestro nombre, así pues ya vamos haciendo registro. Y luego vamos a trabajar una forma de craquelar, de cuartear, para que el cartel parezca aún más antiguo y más vintage. Para empezar, pues voy a empezar con el chalk paint y le vamos a dar a la base, así que no puedo, ya, manos a la obra. Como lo voy a mezclar, sí lo voy a poner aquí y voy a utilizar el blanco también, sobre todo voy a empezar por el centro para que esté más clarita la zona central. Muy bien, ahora vamos al otro color, que es el azul brisa. Ya me encargo de que también vaya por el borde y vamos aquí mezclando y vamos mezclando con el blanco que hemos dado previamente. Sabéis que el blanco se mancha enseguida, por eso pues vamos poco a poco. Luego ya si queremos le ponemos ganchos, podemos hacer para colgar cintas, llaves, lo que queráis. Ya está seca, pero está áspera, así que bueno, pues cojo una de agua de 500 y voy a cortar un pedacito y suave. Una ligera pasada y queda fenomenal. O sea, esta pintura es una maravilla. Bien, esto ya está. Ahora vamos a empezar a decorar. Para ello, pues como voy a hacer agua de colonia de la marca Cristina Aguilera, yo que sé, pues voy a poner pues las flores que componen esa colonia. Entonces voy a dar ahora unos colores suaves, el número 8, y voy a comenzar muy suave. Y por ejemplo, pues aquí vamos a ir aquí. ¿Veis? Súper suave. Bien, me vengo a este otro lado y lo mismo. Voy suave, más pequeños. No tiene que ser exactamente igual todo, pero vamos así, lo que es enmarcando. Voy a utilizar ahora este más clarito con el verde oliva y descargo también mucho, que esté muy descargado. Y vamos añadiendo pues eso, otro tipo de verdes que realcen un poco más, le den un poquito más de luz y dejamos estos más apagados detrás. Dentro de podéis hacerlo simétrico y calcarlo, pero yo es que improviso. Ahí. Bien. Vamos a hacer aquí también un poco con esta y con este que es más clarito. Vamos a hacer una hacia afuera, una y dos, una hacia el exterior, una y dos, más o menos. Ahora vamos a poner distintas florecitas, vamos a meter el color. Esto ya está seco, pues hacemos aquí pues como la flor de almendro. Una, dos, tres, cuatro, y 5. Y me hago unas pequeñas campanillas. Con el rosa y el granate.
Como no me han quedado con la misma intensidad, pues repito aquí. Por ejemplo, con el blanco de granate y dejando el color, el oscuro hacia el exterior. Hacemos una, dos, otro tipo de flor, tres, cuatro y cinco. Ponemos aquí, por ejemplo, aquí hacemos una, dos y que esté vuelta. Vamos a ir ahora al simétrico y lo mismo. Ahí, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a cargar, que me quedo sin pintura, y la voy a repetir aquí y ahí. Y vamos a hacer aquí pues una más pequeña. No tiene por qué ser simétrico, ¿eh? Yo porque estoy con esta forma de tablilla, pero podéis pintar lo que queráis. Con el morado y el blanco vamos a acentuar un poquillo. Nos ponemos aquí. Una, dos, son distintos tipos de flores que componen pues la colonia que estamos pintando. Cerramos. Complementario del morado es amarillo, vamos a meter un poquito de amarillo, pues con el burdeos. Vamos a hacer aquí una, burdeos y amarillo. Aquí. Una y dos. Una. Vamos ahí, una, dos y tres. Vamos a hacer aquí corazón. Nos venimos, ahí está todavía muy húmedo, vamos a venir aquí. La cosa es que hagáis las flores que os gusten. Vale, vamos a ir con este fino. Y vamos ya.
Y con blanco y amarillo equilibramos un poquito aquí el amarillo. No se estoy inventando, pero bueno, como luego esto sea verdad. Ahí, y con el rosa mezclado con este que no sea tan exagerado, pues hacemos aquí lo mismo. Incluso con el verde. Le damos amarillo también y vamos así equilibrando. ¿Veis qué sencillo es, verdad? Vamos a ver, ahora ponemos aquí, pues no sé, aire fresco, Cristina Aguilera, agua de colonia. Vamos a ver, voy a hacer vamos a poner aquí un poco. Poco de movimiento, ya sabéis. Aquí lo mismo, vamos a hacer aquí pues el capullo y ya lo ponemos. Aquí lo mismo. Bien, voy a ponerlo a lápiz para que me centre, luego ya borro. Bien, voy a poner más o menos aquí. Lo vamos rotulando. Vale, es importante rotular, centrar. Esto es más o menos. Vamos a ver. Vamos a... Bueno, ya lo tengo rotulado. Bien, con un rotulador de alcohol, pues lo paso. Vamos a ver, aquí. Bien. ¿Veis? Ya tenemos un cartel hecho, inventado, la marca y todo. Ahora borro, como es al alcohol, no pasa nada. Borro y vamos a envejecerlo cuarteándolo. Hay distintas formas de craquelar y cuartear la pintura. En este caso, para que parezca más antiguo, voy a utilizar la que es con cola blanca y goma arábiga. Hay distintos tipos de cola, vinílica, celulósica, látex, pero sirve. Y luego la goma arábiga, pues bueno, hay unas que son más amarillas y otras que son pues más blanquitas. Como vamos a envejecer, la que queráis y la que más os gusta, la que tengáis al alcance. Lo importante es ser generoso. Entonces, pues vamos a dar ahora bien generosa. Esperamos que seque totalmente, que la vamos a cuartear entera. Generosa, pero sin dejar montañitas esto al agua y a esperar que seque.
Ya está la cola blanca totalmente seca. Voy a usar ahora goma arábiga, además también muy generosa. He elegido esta que es más transparente. La goma arábiga se utiliza mucho en colegio para manualidades como pegamento. Y manos, hay que estar, veis que como emulsiona, hay que estar continuamente con los dedos dando vueltas hasta que se nos quede ahora está suave, hasta que quede mordiente. Cuando se nos queden así, que se nos peguen los dedos, ahí es cuando vamos a parar. Es importante que sea generosa esta capa para que la grieta sea profunda. Ya está todavía calentito, lo saqué al sol, pero vino una nube negra, así que lo tuve que volver a meter y ponerlo así frente a un radiador. Y está cuarteado, no se ve, pero en cuanto demos cera, pues sí lo vais a ver. Con un pincel despeluchado voy a ir dando la cera. La idea es una pátina a la cera. ¿Veis cómo? Si voy retirando, ya se va viendo el cuarteado. A la vez esta pátina me va dando el efecto de antiguo. ¿Veis? Como si penetra en la grieta, que es lo que nos interesa. Entonces vamos con uno despeluchado, vamos girando. Y así nos parece pues una placa antigua. Y vamos retirando suavemente. Y ya está totalmente craquelado. Hay distintas formas de cuartear y craquelar. Otra es con distintos tipos de barnices. Y luego tenéis productos para craquelar entre capa y capa de pintura. Ya sabéis que la cera limpia cera. Si no os gusta que quede tan vintage con este tono de la pátina, podemos pasar un poco de cera limpia. Y con cera limpia, por ejemplo, vamos a dar por el centro, solo ya sin pincel, porque no nos interesa que penetre en la grieta, solo limpiar un poco así alrededor, pero que el interior de la grieta quede ocupado con la pátina. También podéis utilizar cera con betún de Judea, a mí porque me parece más suave esta y me gusta mucho cómo queda, pero veis, pues por ejemplo por aquí limpiamos un poco el efecto exterior, pero no el interior de las grietas. Para que tenga un aspecto más vintage le estoy dejando parte del negro, pero dando lateralmente con el oro rico. Aquí engroso más para que parezca más antigua. Como el oro rico es al alcohol y lo que tiene debajo es la cera, pues no tenemos ningún problema. Ya lo tenemos terminado. Limpiamos en el alcohol y ya lo tenemos terminado. Os lo muestro. Aquí lo tenéis. Veis que esta forma de craquelar nos da el aspecto de porcelana antigua. Al dar la pátina, la cera, en un tono más vintage, el marrón claro, también podéis dar con betún de Judea y cera, la mezcla que hacemos para envejecer. Y solo deciros que si quisierais pintar lo que es al agua, el acrílico, al pintar encima se cuartearía. Entonces, un poco a la hora de retocar, mejor retocarlo todo antes de hacer todo el proceso de este craquelado. Y nada más, espero haberos servido de ayuda, que hayáis aprendido algo nuevo hoy
Y ya sabéis, si os ha gustado, le dais al dedo hacia arriba y yo me entero. Un beso muy fuerte a todos, que tengáis un magnífico día, semana, mes y vida. Un besito. Hasta el próximo.